Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo, ¿verdad? Entonces, para poder ir al cielo necesitas a Jesús. Juan capítulo 14, Jesús es el camino al Padre. Yo leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2, y así sucesivamente hasta el versículo 31. Este trae poquitos versículos. Vamos a leer. La palabra de Dios dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre de mí? Las palabras que yo he hablado las hablo porque yo en tu Padre en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que mire las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo soy el Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No me dejaré en puerta, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo que no era Iscariote: Señor, ¿cómo es que me manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído lo que yo os he dicho. Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os amaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este
mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Esta predicación la he titulado No temas. No temas. No hay razón para temer. No hay razón para temer. Hay diferentes sueños a través de la vida. Uno de los sueños más conocidos es el famoso sueño americano, que mucha gente se va a Estados Unidos y piensa que allá va a tener lo que no tiene aquí. Y se va a trabajar de sol a sol y encuentra que se desconecta de la familia y piensa en llegar a tener riquezas y piensa que el dinero lo es todo. Y pasa su vida trabajando y acumulando dinero para que después, cuando envejezca, todo el dinero que ganó lo gaste en recuperar su salud. Pero hay un sueño que Dios aquí nos comparte, que es el cielo. Hay un sueño que Dios le da esperanza aquí a Jesús. Aquí vemos a Jesús dándole esa esperanza a sus discípulos, porque sabía que venían problemas, sabía que estaba frente a la cruz, está en el último día con el Señor Jesucristo en el aposento alto, en la cena, y por eso al terminar dice: levantaos, vámonos de aquí. Estaban cenando y se levantan y van caminando ahora al huerto de Getsemaní. Y les está animando: oye, vienen problemas en la vida. Y no solamente le habla a sus discípulos de hace 2000 años, nos está hablando a nosotros. ¿Sabes qué? No temas, no hay que temer. Confiad, yo he vencido al mundo. La vida en este mundo está llena de problemas, ¿sí o no? De pruebas, de tentaciones y circunstancias de la vida que nos hacen dudar. Nacer ya es un sufrimiento, porque a veces el bebé viene con complicaciones y las mujeres que han tenido un bebé saben que es un sufrimiento. Y después la crianza, ¿verdad? La educación, llevarlo a la escuela, el que se formen en hombres y mujeres, porque tú no quieres tener a tus hijos todo el tiempo como bebés, ni los quieres tener en casa, quieres que crezcan, que se conviertan en hombres y mujeres, que tomen sus decisiones, que tengan un trabajo, que tengan su propia familia y que ellos enfrenten la vida, porque va a haber un tiempo que tú ya no vas a estar y ya no vas a poder enseñar eso, pero quieres ver a tus hijos como hombres y mujeres de bien, que sepan enfrentar los problemas de la vida y les enseñas a enfrentarlos y los preparas para eso. De ahí ya viene la senectud. Nadie nos dice que vamos a envejecer, pero ya cuando viene la senectud es un problema. Vienen en problemas, ya no tienes la fuerza que tenías antes. Y entonces tienes que aprender a vivir y a lidiar con la enfermedad. Y después tienes que también, el día de hoy, prepararte para la muerte. El saber que algún familiar tuyo puede fallecer, tu pareja, tus hijos, algún nieto, cosas que a veces no estás preparado, tienes que prepararte. Dios te está diciendo: prepárate, no temas ante todos los problemas y adversidades que vengan en este mundo, porque yo estoy contigo. La vida, las escrituras nos enseñan que la vida está llena de dificultades. ¿Adán y Eva tuvieron problemas? Sí, ¿verdad? Enfrentaron problemas, porque después le dijo: tú vas a tener a tus hijos con el dolor del parto y tú, la tierra te va con dolor, y con la gota de tu sudor, de tu trabajo vas a poder alimentarte. Y se ha cumplido, porque hay que trabajar todos los días y tenemos que trabajar. Los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob tuvieron problemas, tuvieron hambre ahí cuando estuvieron en Canaán, algunos fueron a Egipto, otros se fueron con los filisteos, pero tuvieron problemas. Los jueces que tuvieron que enfrentar a naciones enemigas, los reyes que tuvieron problemas entre ellos mismos y guerras civiles entre los reyes, los profetas que tuvieron que amonestar a los reyes que andaban mal, era el trabajo principal de los profetas. Los apóstoles tuvieron problemas en la vida, ¿sí o no? Sí. Después de que se va su Señor, ellos fueron los que estaban al mando y al frente de la iglesia, y vemos el libro de Hechos y las cartas paulinas de Pedro, de Juan, de Santiago, que tuvieron problemas, vinieron persecuciones a la iglesia misma durante 2000 años ha tenido problemas, y hasta donde hemos llegado hasta el día de hoy, por la gracia de Dios estamos donde estamos, pero no hubo una carencia de problemas. Entonces, el día de hoy,
¿Tienes problemas en tu vida? Pero no temas, Dios está con nosotros, podemos confiar que Dios está con nosotros y nos ayuda. Jesús nos ordena que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día basta su propio mal. Jesús nos anima en este capítulo 14, primero, que no nos preocupemos, que no temamos, porque dice que Él fue a preparar moradas en los cielos para que donde Él esté nosotros podamos estar. Y dice que era necesario que Él se fuera para que nos mandara una ayuda, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Espíritu de Cristo. Cristo ya no está corporalmente, anduvo con sus discípulos, pero ahora está en el corazón de cada creyente. Y entonces nunca estamos solos. Eso es consolador, la palabra consolador significa eso, uno llamado para ayudarte. Cristo mismo está ayudándolo en los problemas que tenemos diariamente. Y de ahí nos dice, estad en paz, porque yo he vencido al mundo. No os afanéis, ¿qué comeréis, qué beberéis? Basta cada día su propio mal. Y entonces, ¿qué propone el texto? Que Él fue a prepararnos un lugar en el cielo para darnos a conocer el Padre, para que sepamos orar y que todo lo que pidamos en su nombre lo tendremos si lo pedimos conforme a su voluntad. Y tenemos al Espíritu Santo para darnos paz, amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, ¿qué propone este sermón? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, tú debes ir al Padre. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, tú debes ir al Padre. ¿Cómo? Con tres cosas: con esperanza en el cielo, con ayuda del Espíritu Santo y con paz. Con esperanza en el cielo, con ayuda del Espíritu Santo y con paz. Vamos a ver la primera. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, tú debes ir al Padre. ¿Cómo? Con esperanza en el cielo. Hay una esperanza. ¿Hay vida después de esta vida? Sí. Vida eterna en el cielo y condenación eterna en el infierno. Por eso cuando empieza el capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Y esta palabra turbar viene de turbulencia, de una palabra de huracán. ¿Cómo es un huracán? ¿No? Que se levanta la ola y de ahí cae el barco. Y viene otra ola. Y lo mismo la vida. Ahorita viene una enfermedad y va saliendo la enfermedad y vienen problemas económicos. Y vienen saliendo los problemas económicos. Y viene el problema con los hijos. Y vienen saliendo los problemas con los hijos. Y están a punto de correr de problemas en el trabajo. Y vienen problemas en la iglesia. A eso se refiere Jesús con esa palabra. No se turbe vuestro corazón, como si estuvieras en medio de un huracán y sin esperanza. No. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Confía en que yo estoy contigo. ¿Por qué lo dice? Porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, ¿para qué te miento? Si no hay vida después de esta vida, ¿por qué habría de mentirnos, Jesús? Si hay vida después de esta vida. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando se refiere a la palabra morada, no se refiere a que cada quien va a tener una casa de Infonavit. No se refiere a eso. Se refiere a una casa grande, una mansión donde todos ocuparemos un lugar en la casa de Dios. ¿Se acuerdan antes la casa de los abuelos cómo era en los ranchos? Que había diferentes cuartitos y tú llegabas, bueno, la casa de mi abuelo así es, porque han construido mis tíos y mi papá diferentes casas, entonces es una casa grande y habían diferentes cuartitos y todos en la misma casa. Esa es la morada de Dios, todos viviendo bajo el mismo techo de Dios. ¿Cómo? No me pregunten cómo sería el asunto, porque tendríamos que imaginarlo, pero esa es la morada, es una casa grande, la casa de Dios, todos viviendo a Dios, ahí al lado de Dios. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Anima a sus discípulos y nos anima a nosotros. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y entonces, por ahí Tomás le dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Porque pensaban que se iba a ir a África, a Europa, Asia, hacia el norte. Y le dice Jesús, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús nos ha dicho en el Evangelio de Juan que Él es la puerta, el que por mí entrar será salvo. Él es el buen pastor, Él es la vid, Él es la resurrección y la vida. Y ahorita nos dice, yo soy el camino. Y Él enseñaba que hay dos caminos.
Uno que donde va la mayoría, que va a la destrucción, y uno que va al Padre. Y dice que solamente hay dos caminos. No hay 3, no hay 4, no hay 5, no hay 2. Cristo y por donde va la mayoría del mundo, perdición eterna, al infierno. Dice, ¿me conocéis? También a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis. Y entonces Felipe, ya no Tomás, uno de sus discípulos, dice, Señor, muéstranos al Padre, y con eso me doy por servido que te conozco. Y le dice Jesús, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, yo soy el Padre. Jesús le está diciendo a Felipe y a los discípulos y a nosotros, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Es lo que está diciéndole Cristo a Felipe, yo soy el Padre. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre yo soy? Es lo que está diciendo Jesús a Felipe. Las palabras que, si, bueno, no me crees a mí, créeme en las palabras que yo he hablado, lo que está escrito en su palabra. Y si mis palabras no son suficientes, cree en las obras que yo he hecho. Porque yo he dado evidencia de que soy Dios. He resucitado a Lázaro, he sanado a los enfermos, he dado de comer a las personas, he hecho todo lo que de mí estaba escrito en el Antiguo Testamento. Yo soy Dios y podemos confiar, entonces, no solamente en el Nuevo Testamento, podemos vivir también confiando en lo que se ha escrito del Antiguo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento son parte de nuestra vida y de el aprender. Por eso dice, que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque voy al Padre. Es decir, Jesús está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y no se refería a las obras tanto milagrosas, se refería, porque el día de hoy el Espíritu Santo sigue obrando milagros, y sigue dando vida, y sigue sanando enfermos, por supuesto. Pero se refería a las obras de poder compartir a Cristo en la cruz, porque Cristo vino a hablar del Padre, y el Espíritu ahora habla de Cristo, y tú y yo ahora debemos hablar de Cristo, porque el Espíritu está en nosotros. Y por eso son mayores las obras. Cuando Jesús se va y asciende a los cielos, había una iglesia de 120 personas, pero el día de hoy hay iglesias de más de miles de personas. Hay iglesias de miles de personas. Y las obras que hoy se hacen en Cristo son más grandes porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda y a Cristo intercediendo en los cielos por la iglesia. Y por eso dice Jesús, las cosas que pidáis en mi nombre, yo las haré. Si las pidieres en mi nombre, también hay un poder en el pedir en el nombre de Cristo, pero conforme a la voluntad de Cristo, no como Santiago dice, oráis y pedís y no tenéis lo que pedís porque pedís mal, para gastar en los deleites de la carne. No, piden para la obra de Dios, y si es voluntad de Dios, cuando haces la oración dices, conforme a tu voluntad, todo esto que se haga conforme a tu voluntad, no a mi voluntad. Y siempre estamos pide y no pedimos porque estamos pidiendo para nosotros, pero pide para su obra y conforme tu voluntad, como tú quieras hacerlo, no como yo pensé que iba a hacer. Entonces es diferente, y entonces podemos pedir confiadamente, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que Él sea glorificado. Y en eso sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es una forma de conocer a Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Tú evalúate a ti mismo, ¿estás en él? ¿Estás guardando sus mandamientos? ¿Le estás obedeciendo? Entonces estás en él y le conoces. Pero si no le conoces, no guardas sus mandamientos y no le obedeces. Pudieras decir, me cuesta tener esperanza. Él prometió venir una vez, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento Él prometió venir como un siervo y vino y murió en la cruz. Pero nos ha prometido que viene por segunda vez y viene como un rey a establecer su reino por la perpetuidad. ¿Podemos confiar en Él? Si ha cumplido su palabra miles de veces y faltan algunas veces, podemos vivir y tener esperanzas en su palabra, porque en su palabra hay miles de promesas y podemos vivir confiando en sus promesas.
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo podemos confiar? Cuando toque a nuestra puerta la enfermedad, podemos confiar. Es un buen momento para confiar. Cuando venga la muerte y toque la puerta también. Cuando haya menos ingresos económicos, Dios está probando nuestro carácter para que confiemos y dependemos de Él. Cuando viene alguna cirugía, en la pérdida de una amistad, a veces sentimos que se nos va la vida en la pérdida de una amistad, pero Dios también está trabajando en nuestras vidas. Cuando busques un nuevo trabajo, un nuevo hogar, una casa, cuando busques amigos, podemos confiar en Él. Cuando venga persecución, cuando hijos que quieran dejar de adorar a Dios o dejar de buscar a Dios en el hogar, podemos confiar en Dios. Cuando los hijos se ponen rebeldes también podemos confiar en Dios. Cuando hay dificultades en el matrimonio y en el trabajo, podemos confiar en Dios. Tenemos esperanza en su palabra y que Él nos pueda ayudar. Sí, ¿verdad? La primera verdad nos lleva a la segunda verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tú debes ir al Padre. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tú debes ir al Padre. ¿Cómo? Con ayuda del Espíritu Santo. Con ayuda del Espíritu Santo. Aquí Jesús le dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y te dará un consolador, que estará con vosotros para siempre. Y está llamado para estar con nosotros, para ayudarnos en nuestras necesidades, enfermedades, problemas, pruebas, circunstancias de la vida. Él siempre ha estado ahí. Pero a veces el cristiano navega como si estuviera solo. Enfrento mis problemas matrimoniales solo, la soledad la enfrento solo, pero Dios está conmigo. Por eso dice que es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Cristo. Ya no Cristo corporalmente, porque está en el cielo, pero es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros, Cristo mismo haciendo su obra. Él sigue siendo la cabeza de la iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo. Dice que Él es el pámpano. Yo soy el pámpano, vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, perdón, invertí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto, es lo que vamos a ver en Juan 15. Pero entonces Él es parte de nuestras vidas y a veces vivimos la vida como si Él no estuviera. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo, tú le hablas del Espíritu de Dios y dices: ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo que te va a ayudar? Sí, Dios me está ayudando. Dios nos ayuda en la crianza de los hijos. Dios nos ayuda con los problemas en el trabajo. Dios está ahí para ayudarnos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios morando, Dios vino a hacer su morada en cada uno de nosotros y está ayudándonos en nuestras necesidades. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo mismo, dice Cristo, yo voy a venir a vosotros en forma de Espíritu a ayudarlos en sus necesidades. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque vivo y vivo en ustedes. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y el Padre en mí, y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y los guarda, este es el que me ama y será amado por mi Padre. ¿Cómo podemos saber que alguien anda en el Espíritu? Porque está guardando los mandamientos de Dios, porque anda fielmente en las cosas de Dios, porque es obediente a la palabra de Dios. Y le pregunta a Judas, están de preguntones todos, ¿no? Ya preguntó Mateo, ya preguntó Felipe, y ahorita Judas, no el Iscariote, que es el otro, que era llamado el Tadeo. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros. Su palabra, que nos da paz y que debe traernos paz, es el que mora en nosotros. Y el que no me ama, simplemente no guarda mis palabras, no las ama, no las aborrece, y aunque las ha oído, no es obediente a la palabra, sino que el Padre es el que viene a hacer esta obra.
Pues he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, nos ayudará a recordar todas estas cosas y nos enseñará. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos enseña. Cuando estamos aquí reunidos, nos enseña. Dice que intercede, en una oración intercede al Padre con gemidos indecibles. Y es el que convence al mundo de pecado, y es con quien vamos y predicamos y testificamos la palabra de Dios. Ahorita vemos, ayer el hermano Salvador y el hermano Miguel y su ayudante estaban con la mezcla, pero se estaban ayudando. Eso, para poder llevar la mezcla a los castillos, estar vaciando, eso es una ayuda. El Espíritu Santo viene a ayudarnos, pero a veces queremos vivir la vida solos y no pedimos ayuda. Y tratamos de solucionar nuestros problemas y lo primero que ocurrimos es al dinero. Y buscamos que el dinero sane mi enfermedad, medicamentos, solucione el problema en el matrimonio, con los hijos, en la escuela, en el trabajo. Y ya, después que agotamos todos los recursos, nos acordamos que está Dios y podemos echar manos de la vida eterna y pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y es que si lo que debería ser al contrario, Señor, en oración siempre, pidiendo ayuda. Ayer salimos con las hermanas a repartir invitaciones, están muy bonitas las invitaciones que nos trajo hermano, gracias. Pero es en oración, siempre se hace en oración, siempre buscando la ayuda de Dios en todas las cosas. Y una de las reglas de oración dice, no tenéis porque no pedid. Y deberíamos orar más, y deberíamos hacer las cosas más en dependencia del Espíritu, porque a veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Todo queremos hacerlo con nuestra fuerza, nuestro trabajo, pero deberíamos de pedir más ayuda y veríamos más esa ayuda, pero la dejamos al final. Me cuestan guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de él emana la vida. Los pensamientos y sentimientos deben ser guardadas en Cristo, en la palabra de Dios, para que sean, porque vendrán malos pensamientos y sentimientos, pero Dios quiere que sean guardados en su palabra. ¿De qué manera me ayuda el Espíritu Santo? Dice que Él es nuestra guía. Él es nuestra guía. En los problemas Él nos consuela, nos da aliento, nos da la confianza de que tenemos vida eterna y de que hay una esperanza de ir al cielo, y nos da paz, nos da la vitalidad, y Él es el manantial de vida para vivir esta vida en el Espíritu. Dice, otra vez os digo que andéis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, siendo llenos del Espíritu Santo, nos enseña la bondad y la misericordia de Dios, porque la Biblia nos enseña sobre Dios, y Él nos enseña la luz, Él nos da esa guía, nos da el cuidado y la protección en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo mismo es una bendición que Dios ha llamado para estar a nuestro lado para siempre. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, o hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces podemos confiar que no estamos solos. Y el día de mañana puedes enviudar, sí, pero debes saber que no vas a estar solo. Y puede hacer que el día de mañana te quedes sin trabajo, pero Dios siempre estará con nosotros. Y puede venir persecución a la iglesia y como ovejitas salir todos corriendo, pero saber que Dios siempre estará, porque va a pasar aquí con los discípulos, que a la hora que es aprendido Jesús, todos salen corriendo, pero Dios no los abandonó. Dios, al contrario, después que resucitó, fue en busca de ellos y los volvió a reunir. Dice, y permanezcan juntos hasta que venga el Espíritu Santo y les enseñe o revele cómo debemos vivir esta vida, cómo debemos vivir el matrimonio, la gracia de los hijos, cómo debemos ser en el trabajo. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tú debes ir al Padre, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tú debes ir al Padre. ¿Cómo? Con paz, con paz, porque Jesús le dice a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Y es porque estaba preparando a los discípulos, esta misma noche me van a apresar, mañana me van a crucificar y dentro de 3 días voy a resucitar. Pero ellos pensaban que cuando pasó todo eso, el mundo se les había acabado a los discípulos.
Y tan es así que los encuentra cuando Jesús resucita y va a ver a sus discípulos. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Estaban predicando en Jerusalén? ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían los discípulos? Habían vuelto a sus antiguos oficios. Porque pensaban que se había terminado la obra de Jesús. Al contrario, en la muerte de Jesús, el Padre había glorificado y era la forma en cómo Dios vencía al enemigo y nos daba victoria sobre la muerte. Y entonces podemos tener paz. Porque ¿cuál es el mayor problema que puedes tener en esta vida? El morir. Pero si tienes a Cristo, sabes que tu morada está en los cielos. ¿Qué otro problema puedes tener? ¿Un económico? Un problema económico dice, si yo le doy de comer a las aves, no haré más por vosotros, hombres de poca fe. Y si, como el hermano Abel que tiene 81 años, pues Dios le da de comer a 81 años por los años que le falten, ¿por qué habría de preocuparse por los años que le falten? Si Dios ha sido fiel por 81 años, y con ustedes por 60, 50, 40 años, por los años, porque pudiera ser nada más un año que nos haga falta, pero Él ha sido fiel proveyendo, entonces deberíamos vivir en paz, nada debería angustiarte, porque al leer este versículo y estudiarlo me doy cuenta que a veces permitimos que vengan cosas a robarnos la paz. Noticias, que cambió la presidenta, que la enfermedad del COVID y cosas así que quieren robarnos la paz, pero no debes permitir que nada te robe la paz, absolutamente nada. Pero no importa si el día de mañana viene alguna noticia muy desagradable, Dios está preparando tu corazón para confiar en Él. Y Jesús dice, mi paz os dejo, y no la doy como el mundo la da. No es como el mundo que confíe. Si tengo dinero, confío en mis riquezas. Pero es como la parábola de aquel hombre que llenó sus almacenes de comida y de dinero y dice, oh alma mía, ven y regocíjate porque he acumulado todo eso para mi jubilación. Pero dice, hoy mismo vienen por tu alma, dice, ¿para quién has acumulado todas las riquezas? No puedes confiar en las riquezas porque también se pueden ir en un instante, las puedes perder. Pero si tu confianza está en Jesús, tienes gran galardón, tienes gran recompensa porque es eterno, nuestro Dios es eterno. Y hay quienes son infelices confiando en sus riquezas, pero hay gente pobre que lleva a su boca un poco de comida y es feliz, porque la felicidad no depende de las riquezas, depende de la paz que tenga tu corazón. Y si tienes a Cristo, tienes una paz que el mundo no te puede dar, que las riquezas no te pueden dar. Por eso le dice Jesús, voy y vengo a vosotros, si me amáis, os habrá regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora les he dicho todo lo que va a suceder, que Judas me va a traicionar, que voy a ser crucificado, que me van a enterrar, pero voy a resucitar. Y dice, ya no hablaré más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene conmigo, porque Satanás venía influenciando a Judas y a los fariseos para poder ser apresado. Y Satanás pensaba que al matar a Jesús, vencía, pero no. Al morir Jesús en la cruz, somos más que vencedores, porque Él muere en la cruz y perdona nuestros pecados. Y le hace una invitación genuina a todas las personas para que si creen en Él y se arrepientan, puedan creer y ser salvos y poder tener esa esperanza de ir al cielo con Dios. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó hacia algo, levantaos y vámonos de aquí. Salen en ese momento al final del capítulo 14, estaban en el aposento alto, en la cena, y van rumbo al Getsemaní. Y los otros dos caminos van rumbo al Getsemaní. Por eso en el capítulo 15 le dice, yo soy la vida verdadera. Algunos creen que iban pasando por algunos viñedos, y él va explicando, esos últimos capítulos animando a sus discípulos. Y por eso deja sus palabras, para que tú y yo nos animemos, porque el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, podemos confiar en nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando nuestros padres nos abrazaban? Teníamos miedo por algo y corrías hacia tu papá, ¿verdad? Por eso hoy a tus hijos y a tus nietos que corren si tienen miedo y se sienten con paz y refugiados y seguros en las manos de sus padres. Es lo que debemos hacer nosotros cuando hay algún temor. Si hay algo que teme tu corazón, si hay algo que te preocupa, debes correr al Padre. Señor, ayúdame.
Porque los discípulos muchas veces demostraron temor cuando estaban en medio del mar, ¿se acuerdan? Y levántate, que perecemos, porque estaba durmiendo Jesús. Y cuando vino caminando sobre las aguas, también, un fantasma, y tuvieron miedo. Los discípulos muchas veces manifestaron este temor, pero Jesús les dice: no temas, no te preocupes por el día de mañana, solamente el día de hoy, vive un día a la vez, confiando en el Señor, que hoy va a proveer, que Él estará contigo, que no te dejará solo, y te ha dejado al Espíritu Santo y su iglesia y los ángeles y su palabra y la obra por hacer, que es compartir el Evangelio, compartir a Cristo en la cruz. Me cuesta tener paz. El Salmo 119, 165 declara: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. En la palabra de Dios encontramos paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley, los que conocen tu palabra, porque confían en su promesa. Salmo 119, 165, eso es lo que dice. Entre más conozcamos la palabra de Dios, mayor paz tendremos y el temor huirá. El temor y las preocupaciones se alejarán de nuestra vida. Entre menos leamos la palabra de Dios, entre menos conozcamos a Dios, la paz será menor y la preocupación aumentará, porque el mundo no te puede dar esa paz. Por lo tanto, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, debemos, cualquier petición, cualquier necesidad, cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier circunstancia, debemos llevarlas a Dios en oración. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Como Pedro cuando se hundía: Señor, ayúdame que perezco, ¿verdad? Debemos correr a Él en oración y ruego, con acción de gracias, no olvidándonos siempre que la oración tiene que llevar gracias. Señor, gracias por esto, gracias por aquello, no ser como hijos malagradecidos. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a veces pasa que estamos preocupados por el pasado. Ya el pasado ya pasó, no puedes seguir cargando los problemas del pasado. Y te preocupas por el futuro: ¿qué va a pasar? ¿Va a haber comida? ¿Va a haber guerra? ¿Va a haber una pandemia? ¿Tendré dinero? ¿No tengo pensión? No te preocupes por esas cosas. Vive el presente, y entonces vives atorado entre el pasado y el futuro y no puedes disfrutar el presente, que es un regalo. Disfrutemos hoy de un desayuno, de una taza de café, de la pareja que el día de hoy tenemos, y no nos estemos peleando porque al ratito no va a estar, y cuando no esté va a estar: ay, ¿por qué no valoré a mi pareja? Y tus hijos, cuando están tus hijos, disfruta a tus hijos, porque tus hijos se van a ir, ¿no? Y entonces tienes que disfrutarlos el día de hoy, y cada vez que puedan venir o tú a ir a ellos a visitarlos, disfrute ese tiempo, ¿no? Que a veces es puro pleito entre padres e hijos, y ves al vecino, escuchas al vecino peleándose con los hijos y maldiciéndolos. Pues también pasa esas cosas en las casas de los cristianos, ¿o no pasa en las casas de los cristianos? Sí, también va, a veces pasa eso. Y entonces disfrutemos y eduquemos a nuestros hijos. ¿Qué nos invita a hacer Jesús? No os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tendréis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. No tienes por qué preocuparte. Los gentiles se preocupan por esas cosas, tú no tienes por qué preocuparte. Pablo decía: atribulado en todo, sí, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Porque esta leve tribulación, dice, leve tribulación, y los andaban persiguiendo para matarlos. Lo minimizaba Pablo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque el justo por la fe vivirá. Dios está diciendo: van a venir problemas, hijo, porque los problemas te van a hacer más fuerte
para depender de mí. Yo quiero que en cada problema, en cada necesidad, en cada enfermedad, te arrodilles y dependas de mí y veas que yo estoy ahí ayudándote en espíritu y no estás solo. Eso es lo que Dios quiero, que te conformes más a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, que imitemos el carácter de Cristo, que seamos pacientes como Él, que seamos mansos y humildes como Él lo era. No todo lo contrario, porque a veces los problemas sacan todo lo malo de nosotros, sacan la soberbia, sacan la ira, sacan la contención, las palabras que no deberían. Y entonces cada problema, verla como circunstancia de la vida, como una prueba de Dios que nos conforma más conforme a Cristo. Porque el pecado, al final, si respondemos de esta manera con la carne, nos va a pasar lo que le pasó a David con Betsabé, allá en el Salmos 32:3, que dice David: mientras guardé silencio, mientras oculté mi pecado, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, porque Dios lo estaba disciplinando, y aquel callado. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y perdonaste mi pecado. Y entonces, si hay algún pecado que domina tu vida, con el cual estás batallando, y porque el pecado también te puede robar la paz. Sí. Porque eso es lo que le pasaba a David. Él estaba todo atormentado a ver a qué hora le descubrían, y hizo de todo y mandó a matar a Urias y hizo tantas cosas, pero dentro de sí mismo, cuando estaba orando, dice que se sentía mal. Él estaba mal por ese pecado. Entonces hay pecados en nuestra vida que quieren gobernarte, que quieren aplastarte, que quieren someterte. Pero entonces, si hay un pecado en tu vida, pídele perdón y Dios te va a perdonar. Y entonces va a devolverte el gozo de su salvación al Señor. ¿Quieres tener paz? Di no al pecado. Pide la gracia de Dios al Espíritu Santo que te ayude contra ese pecado y puedas tener paz. A resumidas cuentas, ¿quieres tener paz? Estudia la palabra de Dios, confiesa tus pecados, no te preocupes. Cristo murió por tus pecados y tienes garantizado el cielo. Paz que Dios te da siendo reconciliados con Dios, porque nosotros éramos enemigos de Dios, pero Cristo vino a reconciliarnos con Dios y ya no somos más enemigos y ahora somos sus amigos, y nos ha dicho todo lo que piensa hacer, y podemos tener paz y confianza en este mundo, sin importar si llegase a venir la tercera guerra mundial o una guerra civil en el país o otra pandemia. Podemos vivir confiados porque Él es fiel a su palabra. Dando un repaso, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, tú debes ir al Padre. ¿Cómo? Primero, con esperanza. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, tú debes ir al Padre. ¿Cómo? Con ayuda del Espíritu Santo. Y 3, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, tú debes ir al Padre con paz. Y ya vemos cómo podemos tener paz. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a entonar el siguiente